del aire, a la calidad del agua y a la calidad del suelo. Esa conjunción nos da la calidad ambiental y hace referencia a las características que presenta el medio ambiente, es decir, el medio que nos rodea, evaluando qué condiciones se presentan y si permiten desarrollar esa salud vegetal, animal y humana. Sabemos que el ambiente recibe diversos tipos de contaminantes, algunos afectan solo al agua, otros solo al suelo, otros al agua, al suelo, al aire. Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, hablamos de una disminución de esa calidad ambiental para proporcionar salud a las plantas, a los animales o al hombre. Hablamos de contaminación del aire cuando el contaminante está presente en la atmósfera. No solo en cantidad, sino también en un periodo tal que resulta nocivo para la salud. Dentro de los contaminantes del aire, ya habíamos mencionado en alguna de las clases anteriores, los gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. También hay otros contaminantes atmosféricos, hidrocarburos, óxidos de azufre, amoníaco. Cuando hablamos de contaminación del agua, la presencia del contaminante está en el agua, ya sea en aguas superficiales, en aguas subterráneas, en cursos de agua, en espejos de agua, en una cantidad y en un tiempo que producen efectos nocivos o adversos para la salud y para el desarrollo de los seres vivos. La contaminación del agua puede ser a partir de metales pesados, a partir de altas concentraciones de nitratos. En el caso de los nitratos, cuando se encuentran las aguas en más de 50 partes por millón, ya se considera que el agua está contaminada con nitrato. Y trae una enfermedad que se conoce como la enfermedad del niño azul, o cianosis, que lo que produce es en el hombre uñas de color azul, labios azules, mucosas de color azul, incluso hasta la piel puede ponerse de color azul, porque la cianosis lo que produce es la falta de oxigenación en los tejidos, ¿no? Porque el nitrógeno está asociado a transportadores del oxígeno. También pueden contaminarse las aguas con fertilizantes, por ejemplo, con fósforo, con nitrógeno y fósforo, y producir la eutrofización de las aguas. Habíamos hablado algo ya de eutrofización, habíamos dicho ya que este término lo habían ya conocido, creo que incluso en la primaria, en la secundaria, que es la contaminación de las aguas por exceso de nitrógeno y de fósforo. En este proceso de eutrofización, lo que ocurre es que proliferan las algas, principalmente las algas unicelulares verdes, que van tapando la luz, la entrada de luz. Y eso hace o dificulta la fotosíntesis de las algas. Entonces se va produciendo de a poco una anoxia y llega y culmina con la muerte de los peces. En la contaminación de suelo, la presencia de contaminantes por encima de un nivel máximo que puede soportar o admitir el suelo y que produce efectos desfavorables afectando la calidad del suelo y la aptitud para el uso. Esa contaminación de suelos puede ocurrir por metales pesados, como por ejemplo el cadmio, el mercurio, el cromo, plomo, arsénico, cobre, níquel, cobalto, que son metales pesados. El cadmio, todos son metales pesados y contaminantes de suelo, pero el cadmio es el que produce los efectos más nocivos en la salud humana porque al contaminar el suelo puede pasar a la cadena trófica, porque puede pasar, por ejemplo, a los granos, después
cosechamos esos granos, efectuamos alimentos y persiste el cadmio en el alimento, y entonces ingresa a nuestro cuerpo y bueno, produce entre otras cosas cáncer y otras enfermedades. Entonces es uno de los más nocivos para el humano. Y también puede pasar, ¿no es cierto?, a los animales. También en los suelos se pueden contaminar con productos que se llaman xenobióticos, ya los habíamos visto, provienen de xeno, extraño, son productos agroquímicos que se consumen en la producción agrícola, en la producción agraria, que se llaman xenobióticos, que viene de extraño la palabra, porque están formados por moléculas sintetizadas por el hombre, y entonces en la naturaleza no encuentran organismos o microorganismos que puedan degradarlos, es decir, no son biodegradables. Y entonces, bueno, se acumulan. También puede contaminarse los suelos con hidrocarburos clorados, con hidrocarburos aromáticos y cianuros. Ya vamos a ver con más detalle. Bueno, por supuesto, ese suelo contaminado puede perder una o varias de sus funciones, que ahora ya las vamos a recordar, y un efecto nocivo, ¿cierto? Tanto la contaminación del aire, del agua, como del suelo afectan entonces la calidad del ambiente. La calidad del ambiente dijimos que es la sumatoria de la calidad del agua, la calidad del aire y la calidad del suelo. Específicamente la calidad del suelo, esto lo habíamos visto en la primera clase de edafología, es la capacidad del suelo para funcionar dentro de ciertos límites del ecosistema, para sustentar la productividad, para mantener la calidad ambiental y para promover la salud de plantas, animales y humanos. El suelo, como ya lo vimos, es un recurso natural no renovable, debido a la cantidad de años que lleva su formación. Las funciones del suelo en el ecosistema, recordemos, son proveer agua, nutrientes y anclaje para las plantas, intervenir en el ciclo del agua. El suelo es un sistema natural de reciclado de materiales. Acuérdense que es un sistema dinámico con entradas y salidas de energía y materiales. Provee el hábitat para todos los organismos vivientes y es un medio ingenieril que soporta las construcciones y las ciudades del ser humano. ¿Cuáles son las funciones para considerar un suelo de buena calidad para producir cultivos? Esto también lo habíamos visto. Aceptar, retener y liberar nutrientes, aceptar, retener y liberar agua, promover y sustentar el crecimiento y desarrollo de las raíces, mantener un hábitat sustentable para todo lo que es la biota, y responder a las prácticas de manejo resistiendo la degradación. Cuando vimos materia orgánica, vimos degradación del suelo, hablamos de ello. Para recordar, habíamos visto y asociado la degradación del suelo a la pérdida de energía, a la pérdida de una o de parte o de todas las funciones que cumple el suelo, que acabamos de ver, y conlleva la disminución de la calidad de ese suelo. Entonces, esa degradación o pérdida de calidad puede ser una degradación física, una degradación química, una degradación biológica, y unas y otras están asociadas. En la degradación física, por ejemplo, hablamos de compactación, erosión, alteraciones en la capacidad del suelo para reservar y otorgar agua útil para los cultivos o para las plantas. Dentro de lo que es degradación química, podemos mencionar la salinización. Hemos visto cuando vimos suelos alomórficos, alomorfismo, cómo esa salinización puede ser natural o puede ser provocada por el hombre. Por ejemplo, durante la utilización de aguas de riego con alta concentración de sales. El empobrecimiento o la abundancia excesiva de nutrientes, la pérdida de materia orgánica, la acidificación de los suelos,
y el exceso de compuestos tóxicos. El exceso de compuestos tóxicos en el suelo es una degradación del tipo química. Y la FAO define al suelo contaminado como aquel suelo que sufre una degradación química debido al exceso de compuestos tóxicos. La degradación biológica está referida, por ejemplo, a una pérdida de biodiversidad, pero no solamente de la diversidad de organismos que habitan el suelo, sino también de la cantidad y de la actividad de esos organismos. Un empobrecimiento de la microflora y la microfauna. Entonces, cuando hablamos de contaminación de suelo, es muy importante que sepamos que la sola presencia de cadmio o de mercurio o de un agroquímico o de un xenobiótico en el suelo no implica que el suelo esté contaminado. Puede estar el contaminante presente en el suelo, pero no estar contaminado el suelo, porque tiene que la concentración de ese contaminante ser tal que produzca efectos desfavorables, tanto por su efecto desactivador como si provoca un exceso de actividad. Entonces, como contaminación lo relacionamos con pérdida de calidad y con pérdida de aptitud. En nuestro caso, que estamos en la parte de producción, una pérdida de aptitud para producir. El suelo actúa como un reactor. Esto está relacionado con estas funciones que vemos del suelo. El filtrado, la descomposición. En la filtración, por ejemplo, hay una gran relación entre ese poder del suelo de filtrar o de filtrado y la calidad del agua. La descomposición. En el suelo se realizan numerosas transformaciones que pueden descomponer, pueden neutralizar, pueden inactivar sustancias o se puede producir el almacenamiento de esas sustancias. Hay regulación de la concentración en la solución del suelo. También va a entrar a jugar la capacidad que tiene el suelo para absorber y desabsorber iones, ya sea a través de la SiC o a través de la CIA, que recordarán ustedes que es capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico. Y la regulación de la movilidad de las sustancias, porque en el suelo pueden ocurrir, en base a los cambios de pH, por ejemplo, o del EH, que las sustancias pasen desde formas solubles a formas insolubles o viceversa, y eso va a regular también la movilidad de las sustancias en el suelo. Entonces el suelo es una barrera protectora del agua, del aire y de todo lo biológico en el suelo. Es un efecto de barrera protectora porque el suelo presenta esta propiedad que se llama capacidad amortiguadora, capacidad buffer o capacidad reguladora. Nosotros hemos visto la capacidad reguladora del suelo frente a los cambios bruscos del pH. Y en esa oportunidad también les comentamos que esa capacidad buffer la íbamos a volver a retomar cuando veamos contaminantes. ¿Por qué? Esa capacidad de absorber y desabsorber, de formar complejos, por ejemplo, del tipo organominerales u organometálicos, que presenta el suelo, hace que pueda tener un poder amortiguador frente a un determinado contaminante. Entonces, la capacidad amortiguadora o reguladora del suelo es la capacidad de inactivar los procesos negativos que pueda presentar un determinado contaminante. Y depende de varias funciones y de varias propiedades que presenta el suelo. La inactivación de sustancias y de sus efectos negativos se pueden dar a través de enlaces entre las sustancias nocivas y los componentes del suelo. Cuando vimos capacidad de intercambio, vimos que los cambiadores del suelo, como materia orgánica, las arcillas y los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, pueden absorber y desabsorber sustancias, iones,
metales. Entonces pueden, a través de ese enlace, que puede ser covalente, absorber y desadsorber, pero además pueden formar sustancias complejas. Por ejemplo, quelatos. La materia orgánica puede formar quelatos con los metales. También entonces se pueden, como dijimos hoy, en base al pH, las sustancias pueden pasar de solubles a insolubles, a formas insolubles, por ejemplo, y ese proceso de insolubilización inactiva al contaminante. ¿Por qué? Reduce la cantidad de contaminante que se encuentra disponible en la solución del suelo. Y también, bueno, transformando sustancias, como dijimos, a través de distintas transformaciones químicas, de hidrólisis, de oxidaciones, que ahora vamos a ver. Entonces, hablamos de un suelo contaminado cuando el suelo ha superado su capacidad amortiguadora para una o varias sustancias. Y como consecuencia, pasa de actuar como un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, para la atmósfera y para los organismos vivos. Es una forma de degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. La presencia de contaminantes no es suficiente para clasificar o calificar a un suelo como contaminado, sino que la concentración de ese contaminante en el suelo tiene que superar el máximo admisible para ese suelo y ese contaminante. Digo para ese suelo y ese contaminante porque el máximo admisible depende del contaminante y depende también de las características del suelo que ahora vamos a ver. Por ejemplo, la textura. Un suelo arenoso no tiene intercambiadores o tiene muy poco y son debidos a la materia orgánica. Generalmente los suelos arenosos hemos aprendido que son pobres en materia orgánica. Entonces, esa capacidad buffer o amortiguadora de contaminantes es muy baja. Entonces, con una determinada concentración del contaminante ya vamos a estar en el máximo admisible. Comparado con, por ejemplo, un suelo arcilloso, rico en materia orgánica o rico en óxidos, hidróxido de hierro y aluminio, que ya esa concentración de contaminante va a ser otra para llegar a ese máximo admisible. Bueno, y esto está relacionado con la sensibilidad, con las cargas críticas y con la vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sensibilidad? Un suelo es más sensible o menos sensible frente a un contaminante dependiendo de su capacidad reguladora. Cuanto mayor sea la capacidad buffer del suelo, menor va a ser la sensibilidad del suelo al contaminante. En cuanto a las cargas críticas, son las cargas máximas que pueden soportar un suelo referente a un contaminante sin que ese contaminante produzca cambios dentro de lo que es el sistema suelo y sus funciones. Y la vulnerabilidad, por supuesto, aquellos suelos que presenten menor sensibilidad y mayor carga crítica van a ser menos vulnerables o menos probables de ser contaminados. Acá lo que tenemos son los efectos que puede producir la contaminación. Por un lado, la contaminación nos destruye el poder depurador. Es decir, ese poder de biofiltro que cumple el suelo se pierde. Y se pierde porque se superó su capacidad de aceptación. Entonces, se ven afectados los ciclos biogeoquímicos y la función de autodepuración o de biofiltro del suelo. La disminución de la actividad microbiana, bueno, la presencia de contaminantes en una cantidad tal que el suelo se considera ya un suelo contaminado, afecta no solo la actividad de los microorganismos, como dijimos hoy, no solo la cantidad de microorganismos, sino también la diversidad, la biodiversidad.
Va a haber, por supuesto, algunos más sensibles que otros y se va a ir modificando esa diversidad de organismos que puedan soportar ese contaminante. Va a haber efectos de disminución en el rendimiento de los cultivos. Y acá es muy importante porque como algunas de las funciones que hemos visto para mantener la calidad del suelo son afectadas, entonces disminuye la calidad del suelo y disminuye el rendimiento de los cultivos. Pero el rendimiento de los cultivos tiene un impacto fuertemente económico, ¿no es cierto? Pero un impacto fuertemente muy importante es que parte de esos contaminantes pueden pasar a esas cosechas e introducirse en la cadena trófica, afectando a los animales y al hombre. Entonces es mucho más severo aún, no solo la disminución del rendimiento de los cultivos. También, bueno, cuando se contamina un suelo, como el suelo deja de actuar como un biofiltro, después esa contaminación puede avanzar hacia las aguas subsuperficiales, a las napas freáticas, puede ser arrastrada por las aguas superficiales y contaminar otros cursos de agua. Entonces la contaminación ya va a pasar del suelo al agua. Y hay una disminución, por ejemplo, no solamente disminuye la capacidad del suelo para producir, ustedes saben que dentro de lo que son los usos de suelo, la última categoría es para el uso para espacios verdes o de actividades de ocio, es decir, lugares que se utilizan para parques, para jardines, donde la gente puede no sé, distraerse, tener esas actividades de recreación. Y cuando el suelo se contamina, esos lugares pierden ese valor, porque el suelo pierde la función de soportar esas actividades porque se contamina y puede entonces ser tóxico después o transferirse a los humanos. Y es muy importante tener en cuenta el lugar, porque muchas veces el gran problema cuando aparece en un suelo un contaminante es detectar cuál es la fuente, de dónde se origina o de dónde sale ese contaminante. Porque generalmente la contaminación se llama contaminación del tipo difusa. Y es difusa porque el contaminante se origina lejos del lugar donde se lo encuentra después. Por ejemplo, si el contaminante tiene su origen en una industria, por ejemplo, la industria del papel u otra industria cualquiera, y es un metal, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, mercurio, ese metal puede ser transferido hacia las aguas. Esas aguas, ya sean subterráneas, por ejemplo, una napa freática, va a trasladar ese metal hasta otro lugar. Vamos a suponer que lo traslada hasta otra localidad, muy alejada. Y hacemos un pozo, extraemos agua, o hacemos una perforación y regamos el suelo en un determinado cultivo en otra localidad y comienza a contaminarse ese suelo porque el contaminante está en el agua. Entonces, el origen de ese contaminante es lejano y es muy difícil determinarlo. Por eso la contaminación difusa es la más difícil de combatir y generalmente es la más usual de encontrar. Las fuentes de contaminación son muy variables, dentro de ellas tenemos los xenobióticos, que ya dijimos que son los productos agroquímicos, pesticidas, insecticidas, herbicidas, que presentan moléculas del tipo, generalmente el tipo artificial, si generadas por el hombre, entonces no son biodegradables y comienzan a acumularse en el suelo. Los purines, que como muchos sabrán, son los orines del ganado o de los animales, junto con la resuma, los líquidos que provienen del estiércol,
Y estos purines generalmente son importantes en el sentido de que pueden producir contaminación cuando se producen, por ejemplo, el ganado en feedlot, es decir, en un espacio reducido se crían los animales y se va concentrando esos orines, esos purines. Entonces hay que ver bien cómo tratarlos y dónde hacer los vertidos de purines y cómo hacerlo, porque si no, enseguida comenzamos con los signos de contaminación. Los lodos de depuradoras, como su nombre le indica, un lodo es un barro. Entonces, ese barro que queda una vez que han sido tratadas las aguas cloacales, por ejemplo. Es decir, los países del primer mundo se tratan las aguas residuales de las ciudades para reciclarlas. Y una vez tratadas y filtradas, queda debajo un lodo. Esos son los lodos de depurador. Y tienen una alta concentración de metales pesados. Entonces son muy contaminantes y antes de utilizarlos, por ejemplo, como por ahí agregado de material orgánico en huertas o en cultivos o en jardines, hay que hacer un tratamiento para ir neutralizando esas sustancias que están contaminando esos lodos. Es muy costoso, así que por general no se realiza. Los contaminantes atmosféricos, bueno, ya los mencionamos hoy, las aguas residuales, que son estas aguas por ejemplo, que provienen de las cloacas, o las aguas residuales también son más fáciles también de limpiar, pero pueden tener detergentes como contaminantes, son las aguas de los lavaderos, las cocinas. Y por otro lado, los residuos industriales y los residuos urbanos. Estos son algunos de los contaminantes ambientales que podemos encontrar. Los metales, los compuestos inorgánicos, como amonio, flúor, cianuro, azufre, bromo. El fosfato, como dijimos, es un contaminante no del suelo, sino de las aguas. Compuestos aromáticos y poliaromáticos, hidrocarburos clorados y agroquímicos. Son los principales contaminantes ambientales. ¿Qué procesos que se realizan en el suelo influyen o inciden en esos contaminantes? Los procesos de transferencia, donde se da el transporte a través del suelo de las distintas sustancias, generalmente el transporte por el agua, fenómenos de superficie, de absorción y desabsorción en materiales del complejo de cambio, como arcillas, materia orgánica, óxidos de hidróxido, hierro y aluminio, la formación de complejos organominerales que mencionamos hoy y de quelatos. Esos quelatos generalmente se dan entre la materia orgánica ya humificada, como los ácidos fúlvicos, y los ácidos húmicos, es decir, las sustancias húmicas, con los metales. Forman fuertes uniones y lo que hace es disminuir la concentración de ese metal en la solución del suelo, al ser capturado por estas moléculas orgánicas. La transformación y las degradaciones sufren procesos degradativos a partir del accionar de los microorganismos, tanto de la flora como de la fauna del suelo. Y la absorción por parte de las plantas. Las plantas pueden absorber esos contaminantes y pasarlos después a la cadena trófica cuando nos alimentamos de esos vegetales. Los contaminantes líquidos, muchas de las industrias vierten contaminantes líquidos en forma líquida, y en ese caso hablamos de vertidos. Entonces, esos vertidos deben ser colocados o depositados en algún lugar. ¿Cuándo se va a elegir el lugar que se va a autorizar para el depósito de esos vertidos industriales?
hay que tener en cuenta estas propiedades del suelo que ustedes ven acá. Velocidad de infiltración, conductividad hidráulica y capacidad de retención. ¿Por qué? Porque la velocidad de infiltración que tenga ese lugar que nosotros estamos por elegir para el vertido va a influir muchísimo en la entrada del vertido al suelo. Si nosotros buscamos un lugar de baja velocidad de infiltración, el vertido va a tender a acumularse. Y si luego se presentan diferencias en el relieve, va a arrastrar ese vertido y se va a ir hasta las zonas más bajas, contaminando otros sitios. Entonces, esa velocidad de infiltración debe ser rápida, alta. La conductividad hidráulica debe ser moderada a alta, para permitir también mantener esa velocidad de infiltración alta arriba. Y la capacidad de retención es muy importante que sea alta, porque si el suelo no tiene esa capacidad de retención, entonces también vamos a estar en problemas a la hora de colocar un contaminante líquido. Esa capacidad de retención tiene que ver con la textura del suelo, texturas finas, con la presencia de materia orgánica, a mayor contenido de materia orgánica, mayor capacidad de retención. Entonces, con la presencia y tipo de arcilla, con la materia orgánica y con el otro cambiador, que son los óxidos y hidróxidos de hierro y aluminio. Por supuesto, también entra a jugar el EH, el potencial de oxidorreducción, y el pH. Ahora vamos a ver la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la disponibilidad de un determinado contaminante frente a un determinado organismo. Es decir, cada contaminante y cada organismo se relacionan a través de esta interacción contaminante-organismo que se llama biodisponibilidad. Entonces, un mismo elemento no siempre presenta la misma biodisponibilidad. Puede tener una biodisponibilidad diferente para cada organismo. ¿De qué depende también? De propiedades del suelo, no solo de factores relativos a los organismos, sino también a características del contaminante y características del suelo. ¿Qué propiedades del suelo? pH, potencial de reducción, aireación, contenido de materia orgánica, y las reacciones que ocurran en el suelo, las transformaciones, por ejemplo, precipitación, equilibrio ácido-bases y poder buffer, intercambio iónico, absorción, formación de complejos, formación de quelatos, formación de organominerales, de complejos organominerales y actividad microbiana. Entonces, estas propiedades del suelo son algunas de las propiedades que afectan esa biodisponibilidad, además de las características propias del contaminante, es decir, bajo qué forma se encuentra, y los factores relativos al mismo organismo. Es decir, un producto puede comportarse frente a un organismo de una determinada manera y frente a otro de otra manera. Puede haber organismos que son más afectados por un mismo contaminante que otros. Entonces eso es la interacción contaminante-organismo y se llama biodisponibilidad. ¿Cuáles son las actividades antrópicas que pueden ser fuente de contaminación de suelo? La industria del plástico, a través de la posible contaminación con hidrocarburos aromáticos, con metales como el cobalto y el cadmio. Las industrias gráficas o de impresiones, hidrocarburos aromáticos, clorados y arsénico. Las industrias de baterías y de pilas, a través de posibles contaminaciones con metales pesados, cadmio, plomo, cromo, cobre. La metalurgia, la industria metalúrgica a través de hidrocarburos también, metales pesados y cianuros. La industria textil a través de metales, sales, hidrocarburos, ácidos, álcalis. Y la minería, que es una fuente de gran contaminación de metales pesados, arsénico y cianuro. Otras actividades que pueden ocasionar contaminación, la industria maderera,
a partir de hidrocarburos aromáticos, metales pesados, fenoles utilizados en la preservación de las maderas, las papeleras a partir de mercurio y de otras sustancias, la tabacalera a partir del cadmio, la industria vinícola, cianuros y fenoles, los residuos urbanos a partir de, generalmente son muy ricos en metales pesados, también pueden tener compuestos inorgánicos y compuestos que están contenidos en los detergentes y en los jabones, las curtiembres a partir de hidrocarburos, cobre, cianuros y diferentes disolventes que pueden ser o producir una posible contaminación en los suelos. Espérenme un segundito. Se me fue. A ver ahí. Entonces, ¿cómo podemos evaluar si un suelo está o no contaminado? Podemos realizar análisis de los suelos, podemos realizar análisis del cultivo, podemos realizar estudios a nivel experimental, en laboratorio, haciendo este índice de tolerancia, que es el cultivo de una determinada especie en un suelo contaminado. Eso produce una cierta biomasa o materia seca sobre el cultivo en un suelo no contaminado o testigo, que produce otra masa o biomasa de materia seca en el mismo tiempo. Entonces, esto nos da un índice de tolerancia. Cuando este índice es de 1, estamos ahí bien. Cuando es menor 1, estamos bien. Pero cuando es más de 1, quiere decir que, perdón, menos de 1, quiere decir que este cociente es muy alto respecto al crecimiento del vegetal en el suelo contaminado. Entonces, un índice de tolerancia menor a 1 nos está indicando que está afectando al crecimiento vegetal la presencia de ese contaminante. A través de uso de líquenes, también se utilizan algas como especies indicadoras. Bueno, estos son artrópodos, pequeños artrópodos que se desarrollan o que son muy sensibles a la presencia de fitosanitarios que serían agroquímicos. La toxicología es la ciencia que estudia qué efecto tiene un contaminante en un organismo vivo. Y tenemos la LD50, la NOEL, que son dosis del producto que pueden ser, por ejemplo, la LD50 es la dosis de un determinado contaminante que produce el 50% de letalidad, o sea, produce la muerte del 50% de la muestra. Es decir, se aplica a un 100% de individuos que estamos experimentando y el 50% muere con esa dosis. Esa es la dosis LD50 para un contaminante. El NOEL es la dosis máxima que se puede colocar a esa muestra sin que se produzcan efectos que podamos observar. Y la ecotoxicología es la ciencia, que es una rama dentro de la toxicología que estudia los efectos de un contaminante, pero en el ecosistema. Y se habla de la LC50 y la NOEL 50, pues ya está referida al ecosistema, no a un determinado organismo, sino a todo el ecosistema que se está evaluando. Entonces, habíamos hablado ya en una oportunidad la responsabilidad que tenemos nosotros, tenemos ustedes como futuros ingenieros agrónomos, de colaborar y de aplicar una agricultura sustentable o sostenible, con las características de ser sostenible, sustentable, para cuidar el recurso a futuro, a largo plazo, que pueda ser utilizado por otras generaciones, bueno, económicamente rentable, socialmente inclusivo, haciendo una mayor eficiencia del uso de los recursos naturales, no solo del suelo, sino también del agua, y contribuyendo a la calidad medioambiental. Como vimos que la calidad del agua, del suelo y del aire
juntas constituyen esa calidad medioambiental, nosotros podemos con nuestro accionar contribuir a esa calidad medioambiental o no. Entonces vamos a ver, esto es un informe de la ONU. Como sabrán, ahora en noviembre fue la COP26, es decir, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión se hizo en Escocia, en Glasgow, y se trataron las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero. Acá en este cuadro tenemos las emisiones mundiales, todos los gases expresados en gigatoneladas de dióxido de carbono. Entonces, acá podemos ver cómo a medida que aumentaron los años, tanto el dióxido de carbono que proviene de los combustibles fósiles, como el que proviene del uso del suelo, del uso por agricultura, por ganadería, por forestaciones, el impacto de las deforestaciones, porque acá también está incluido el cambio de uso de las tierras. Después tenemos el metano, si mal no recuerdo, sí, y el óxido nitroso. Entonces vemos cómo a medida que aumentaron los años, fueron pasando los años, todos los niveles fueron aumentando. Para este 2021 se cargaron los datos correspondientes al 2020, donde en realidad, sí, se carga el 2020, pero en realidad los datos que se tienen del 2021, es decir, del año en curso, son únicamente del dióxido de carbono que proviene de las emisiones de combustibles fósiles a partir del transporte, por ejemplo, el transporte aéreo, el transporte terrestre, el transporte fluvial y las industrias, y se tiene el dióxido de carbono desprendido a partir de el uso de la tierra y el cambio en el uso de las tierras. El resto todavía no se tiene, y lo que se vio es que hubo una disminución por la pandemia del 5,4% de las emisiones de dióxido de carbono, principalmente del dióxido de carbono proveniente de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo, por ejemplo, o de la hulla o del carbón. Y se le atribuye a que durante la pandemia disminuyó el accionar del transporte, tanto terrestre, fluvial como aéreo, y eso impactó en una disminución del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Bueno, entonces, frente a la producción agraria, que es lo que nos compete a nosotros, las emisiones de carbono o el secuestro de carbono. ¿Vamos a contribuir a emitir más carbono a la atmósfera o con nuestro accionar vamos a contribuir a mitigar el efecto del cambio climático, el efecto invernadero, disminuyendo las emisiones de carbono a la atmósfera y contribuyendo a la acumulación o secuestro de carbono en el suelo o en las plantaciones, en los cultivos? Entonces, la pregunta es, ¿emisiones de carbono o secuestro de carbono versus calidad ambiental? ¿Cómo nosotros vamos a actuar? Y acá tenemos algunas formas en las que podemos disminuir o contribuir en las disminuciones de las emisiones de dióxido de carbono desde el manejo que nosotros hagamos como ingenieros agrónomos. Podemos disminuir la tasa emitida de gases de efecto invernadero, no solo de dióxido de carbono, sino también de metano y de óxido nitroso, a través de las prácticas, de las buenas prácticas agrícolas que hagamos. Cuando vimos materia orgánica, vimos que una manera de secuestrar carbono, es decir, aumentar la acumulación de carbono y disminuir las emisiones, es aumentando el pool del carbono orgánico dinámico. Aumentábamos el pool de carbono orgánico dinámico, aumentando las ganancias, aumentando entonces la entrada de residuos al suelo, por ejemplo, aumentando la cantidad o el volumen de residuos de cosecha que incorporamos como rastrojos y disminuyendo las salidas, es decir, disminuyendo la mineralización de esa sustancia orgánica. Entonces, las entradas menos las salidas nos daban el balance de carbono. Aumentando las entradas y disminuyendo las salidas nos da un balance positivo de carbono. ¿Y cómo lográbamos esa disminución de la mineralización?
a través de labranza cero o de labranza reducida, es decir, siembra directa, aplicación de buenas prácticas agrícolas, un manejo que tienda a cuidar el recurso, no solo el suelo, sino también el agua, y también, por ejemplo, a través del agregado de residuos o de rastrojos y el uso de cultivos de cobertura o de abonos verdes, que son cultivos que se colocan cuando no es la época del cultivo de renta. Se cubre el suelo, por ejemplo, con un cultivo como el centeno, se espera a que crezca aproximadamente a la altura de la rodilla, cuando está todavía en estado vegetativo, se lo corta y se lo incorpora al suelo. ¿Para qué? Para favorecer la captura de carbono. Y también tiene otros efectos positivos porque cubre el suelo, protege el suelo durante la época de barbecho. Eso ya lo van a ver bien después o con más detalle cuando vean el manejo del suelo. Otra forma es prevenir la erosión. Hemos visto cuando vimos materia orgánica cómo la erosión afecta a la pérdida o conlleva a la pérdida de material orgánico del suelo. No solo de material orgánico, sino también que afecta la estructura del suelo, hay arrastre de material orgánico y de material inorgánico, y que eso se puede prevenir favoreciendo la estabilidad de la estructura, protegiendo el suelo con cultivos de cobertura u otro tipo de cobertura, dejando el suelo cubierto. Entonces queda menos expuesto al impacto de la gota de lluvia. Otra manera que podemos colaborar para mitigar el cambio climático es disminuir las pérdidas de emisiones de óxido nitroso a la atmósfera con nuestro accionar. Entonces, una de las formas es ser eficientes en el uso de fertilizantes, sincronizar las aplicaciones conforme a la demanda del cultivo y al estadio de desarrollo. Hemos visto algunos gráficos que nos mostraban que cuando fertilizábamos, por ejemplo, con nitrógeno en presiembra, podíamos contribuir a que se emitan gases del tipo óxido nitroso porque el cultivo todavía no está implantado y todavía no está demandando, no hay raíces que están por tomar ese nitrógeno, entonces dependiendo cómo nosotros lo colocamos y en qué momento, podemos favorecer esa pérdida de óxido nitroso a la atmósfera. Es muy importante tener el pronóstico climático antes de realizar cualquier tipo de aplicación, tanto de fertilizaciones como de enmiendas, pero para programar la aplicación de nitrógeno es muy importante tener en cuenta no solo la humedad, sino también el viento. Por ejemplo, cuando se coloca urea, si es un día muy ventoso, hay voladura. Si es un día muy cálido o lo hacemos durante el mediodía, cuando el sol es fuerte, eso favorece las emisiones de gases de efecto invernadero como el óxido nitroso. Bueno, aplicando riego, favorecemos que penetre ese nutriente y que quede en la solución del suelo, seleccionando plantas con genética más eficiente en el uso de nitrógeno. Acá, cuando aplicamos, cuando realizamos las fertilizaciones de nitrógeno fuera del momento oportuno o los colocamos la aplicación sin tener en cuenta todas las buenas prácticas, favorecemos esa emisión de óxido nitroso, y también si ese cultivo es menos demandante y nosotros estamos colocando de más, también favorecemos la pérdida de óxido nitroso a la atmósfera. Pero al mismo tiempo favorecemos la contaminación de napas, porque los nitratos pueden lixiviarse y contaminar napas, que es lo que en nuestro país no sucede, porque nosotros, la verdad que en general no se fertiliza en cantidades como para llegar a tener este tipo de problemas. Por el contrario, se fertiliza poco en nuestro país, pero por ejemplo en Estados Unidos, en el corazón maicero, que sería el estado de Illinois, por ejemplo,
Se utiliza muchísimo nitrógeno y eso después trae problemas de contaminación con nitratos en las napas. Son suelos que durante la mitad del año permanecen congelados, son permafrost muchos de ellos, y entonces cuando viene el descongelamiento del agua, se produce el arrastre de ese nitrógeno y contaminación. Y para evitar eso lo que hacen es colocar cultivos trampas, cultivos cover crops, cultivos de cobertura, para que puedan absorber ese exceso de nitrógeno y evitar la contaminación. ¿Cómo podemos entonces contribuir a la calidad ambiental? No utilizando agroquímicos de formulaciones desconocidas. Ajustar las dosis de fertilizantes a las necesidades del cultivo, siempre respetando las recomendaciones del Marbete. El Marbete es como el prospecto, así como un medicamento nos trae un prospecto que nos dicen qué dosis tenemos que tomar, cada cuántas horas. Bueno, el Marbete es como un prospecto que nos dice qué cantidad de producto aplicar y de qué manera hacerlo, en qué momento. Entonces hay que respetar esas recomendaciones. El uso de fertilizantes de liberación controlada favorece la contribución a la calidad ambiental porque es un producto que va liberando lentamente a medida que el cultivo va a necesitar. La identificación de áreas vulnerables de contaminación, bueno, es muy importante identificar si existen en la zona áreas de contaminación, como cursos de agua o suelos con alta velocidad de infiltración, con alta probabilidad de lixiviación o de erosión, tener mucho cuidado de no utilizar cercanos a cursos de agua, suelos para vertidos, por ejemplo, de contaminantes. Tampoco utilizar para suelos para vertidos de contaminantes un suelo de tipo textura arenosa, es decir, suelos que no tienen cambiadores, que puedan absorber y desabsorber. No va a tener poder buffer, entonces no va a tener poder biofilm. El uso de inhibidores de la ureasa o de otras de enzimas que intervienen en la nitrificación. Cuando colocamos urea, esto ya lo habíamos hablado, cuando colocamos urea al suelo, esa urea sufre transformaciones, sufre una hidrólisis, y es muy importante tener en cuenta, como dijimos hoy, la temperatura, el viento y demás que generan óxido nitroso, y si utilizamos productos que se llaman inhibidores de la ureasa, que hacen más lenta este paso de la ureasa, esta hidrólisis, entonces vamos a tener menores emisiones de óxido nitroso y menor lixiviación o pérdida de nitratos. Bueno, el uso de los catch crop, estos cultivos trampa que les mencioné hoy, que usan los americanos y en otros países para que absorban ese exceso de nitratos y evitar la lixiviación de nitratos y la contaminación de aguas subterráneas, y evitar así la eutrofización de los cursos de agua, y la aplicación racional de los estiércoles, de las enmiendas orgánicas, de los purines o efluentes ganaderos y de los abonos orgánicos. En agroecología es muy común utilizar abonos orgánicos y abonos que provienen de abonos urbanos, de basurales, de restos, de compost que uno puede hacer. Y cuando ese abono no es de buena calidad, es decir, hay que tener muy bien en cuenta de dónde proviene y cómo está compuesto, porque esos abonos orgánicos, si son urbanos, pueden contener altos contenidos de metales pesados. Y la reducción de fósforo en la dieta animal, porque cuando suplementamos mucho los animales con fósforo y no hacemos un balance, una dieta equilibrada, ese fósforo pasa a los purines y de allí puede llegar hasta las napas freáticas y contaminar las aguas con los fosfatos.
Y el uso de biochar, el biochar es un producto que se obtiene de la quema del material orgánico, pueden ser cascarillas de arroz, cascarillas de lo que fuere orgánico, o restos vegetales, o madera, o hojarasca de pino, material vegetal que se quema a una temperatura muy alta y produce un producto que se llama biochar, que es muy rico en carbono y que tiene esa capacidad de absorber y desadsorber metales y sustancias, tiene una alta superficie específica y está muy cargado, tiene muchas cargas en superficie, entonces es un coloide que tiene un uso potencial para recuperar suelos contaminados. La recuperación de suelos contaminados o remediación es una tarea que es muy costosa y que lleva muchísimos años. Los gobiernos más ricos, los países desarrollados, invierten mucho en la recuperación de los suelos contaminados, y nosotros tenemos que invertir mucho en educación para no contaminar nuestros suelos. Porque dinero como para recuperar suelos contaminados no sé si vamos a tener. Así que nosotros estamos a tiempo todavía de crear esta conciencia de que como ingenieros agrónomos podemos contribuir a la calidad de nuestro ambiente y del mundo en que vivimos. La bibliografía, bueno, tenemos el Porta, y este libro, que ya lo habíamos visto para todos los ciclos biogeoquímicos, que es el de fertilidad del suelo de Echeverría. Hasta acá, esto es lo que tengo para compartir. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, profe, hay varias. ¿En el chat? Sí, tenemos algunas en el chat. Si te parece, sí, las trasladamos. Bueno. Jorge pregunta si la contaminación difusa es a través del agua. Sí, la contaminación difusa principalmente es a través del agua, porque sí, es un medio de transporte. Pero también puede haber una contaminación difusa a través del aire, porque el contaminante puede ser un óxido de azufre, puede ser otro contaminante que es atmosférico, que se ha generado por una industria y puede ser arrastrado por el aire, por el viento, hacia otro lugar. Muy bien. Jorge, si quedó alguna duda, mientras le traslado a la profesora la siguiente. Marcelo pregunta si los complejos organominerales y quelatos son lo mismo. Esto ya lo hemos visto en muchas oportunidades. Lo vimos cuando vimos estructura, lo vimos cuando vimos minerales, lo vimos cuando vimos materia orgánica, así que me gustaría que lo pueda responder alguno de los alumnos, si es posible. De quelatos ya hablamos hoy. De nuevo. ¿Nadie se anima? ¿No? Compuestos organominerales. Cuando vimos cambiadores en el suelo, vimos la materia orgánica como uno de los principales cambiadores y la arcilla. También los óxidos e hidróxidos. Y referente a la materia orgánica, vimos que esa materia orgánica puede asociarse a cationes, por ejemplo, como el calcio, y a su vez asociarse a otras moléculas más complejas a través de puentes catiónicos y producir compuestos organominerales. También la materia orgánica puede generar enlaces del tipo covalente. No necesariamente puede haber otro tipo de enlaces, pero enlaces muy fuertes entre las sustancias húmicas, como los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y los metales, formando complejos organominerales.
y los quelatos, que cuando vimos uniones, vimos uniones de esfera interna, uniones de esfera externa, son uniones muy especiales que se dan entre el complejo de cambio y el metal, por ejemplo, ácidos fúlvicos, y vimos con el hierro, que puede formar quelatos, cuando vimos, por ejemplo, la podzolización, el proceso de podzolización, donde los ácidos fúlvicos se quelatan, forman compuestos muy fuertes, con enlaces muy fuertes, con el hierro, se solubiliza ese hierro y luego, por la acción de las precipitaciones, se transfiere por un proceso que se llama queluviación hacia la profundidad del perfil hasta el B. Recordarán ustedes en los suelos, durante el proceso de podzolización vimos esto de quelato. No solamente se da con el hierro, se puede dar con otros metales, con metales pesados. Y ahí está la capacidad de esa materia orgánica y de otros, cambiadores para producir este tipo de compuestos y disminuir la concentración de un contaminante, por ejemplo, que pueda estar ahí presente causando problemas. Entonces, la función de biofiltro, digamos, colabora con la función de biofiltro. ¿Alguna otra? Gracias. En el chat no tenemos más preguntas. Si alguno quiere hacer la pregunta en este espacio. La contaminación de los suelos puede ser de origen natural también. Por ejemplo, a través del agua, cuando las aguas subterráneas, o sea, no necesariamente la contaminación se produce por acción antrópica. Hay procesos naturales que pueden llevar a una contaminación o a una carga elevada de algún producto en el suelo. Por ejemplo, cuando los suelos atraviesan fuentes minerales ricas en arsénico, el agua en su paso puede ir enriqueciéndose de ese arsénico y contaminarse el agua con arsénico y después trasladar ese arsénico al suelo. Y eso es algo natural, digamos. Por supuesto que la mayor fuente de contaminación somos nosotros, ¿no? Bueno,